Bueno, pues los saludo a todos nuevamente. Estamos reunidos los miembros de la licenciatura en Ciencia Forense. Espero que hayan llegado algunos miembros de la red temática de Ciencia Forense. También veo alumnos amigos, por ejemplo, estoy viendo a Axel, que me da un gustazo, qué bien verte. Y ahora exploro a ver qué otros alumnos están por ahí. De verdad me da mucho gusto verlos, cuando menos virtualmente. También me da mucho gusto, y yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, en que el seminario mensual de la licenciatura se reanude. Es un seminario que nunca hemos dejado de celebrar y pues hicimos pausa por razón de la contingencia y la verdad es que ya nos dimos cuenta que esta pausa va a ser muy larga, o sea, la contingencia va a ser muy larga y nosotros no podemos parar entonces este tipo de eventos cotidianos. Y el hecho de hacerlo de manera electrónica, de hacerlo en línea, pues nos facilita algunas otras cosas. Lo podemos hacer desde nuestras oficinas, desde casa, y eso creo que pues nos permitirá interactuar con personas que estén incluso en otros estados e incluso en otro país. Yo en esta ocasión le doy la más cordial bienvenida a la doctora Sandra Romero Hidalgo, que está aquí. Ella nos va a presentar el tema diversidad genómica en México y sus implicaciones para la salud. Voy a leer una semblanza curricular breve con la que contamos. La doctora Sandra Romero Hidalgo es doctora en Ciencias Biomédicas por la UNAM. Es maestra en matemáticas con especialización en bioestadística por la Universidad de Waterloo, Canadá, y licenciada en actuaría por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente es investigadora en ciencias médicas en el INMEFRI. Desde el 2011 imparte cursos a nivel licenciatura y posgrado en temas como estadística, metodología de la investigación, diseño y análisis de datos genéticos y genómicos. Ha dirigido tesis de licenciatura y de posgrado y ha publicado 36 artículos internacionales indizados, un artículo nacional y un reporte técnico. En 2017 obtuvo el primer lugar en el premio Héctor Márquez Monter, otorgado por la Asociación de Genética Humana, el tercer lugar en el 21 Encuentro Nacional de Investigadores de la Secretaría de Salud en 2016 y el primer lugar del Premio Nacional de Investigación ISTE en 2011. Ha obtenido diferentes apoyos financieros, entre los que se destacan el Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social del CONACYT y el Estímulo para el Desarrollo de la Investigación, otorgado por la Fundación Miguel Alemán en colaboración con la Secretaría de Salud del Distrito Federal y el Instituto de Ciencia y Tecnología Distrito Federal. De 2006 a 2010 fue jefa del Departamento de Medicina Genómica del ISSSTE y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, doctora Sandra Romero, le dejo el micrófono. Les ruego a todos los asistentes que silencien sus pantallas, por favor, para que podamos optimizar el sonido y las preguntas los exhorto a que las anoten en el chat y así al final de la plática de la doctora Hidalgo, de la doctora Romero Hidalgo, podemos entonces interactuar con ella, que es lo ideal. Bueno, pues entonces muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, por haber aceptado estar en esta ocasión. Adelante. Muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación. Y bueno, preparé una presentación que creo que va a quedar un poco larga porque pues hay muchas cosas que me gustaría como compartirles o sea, del trabajo que estamos haciendo y que pues potencialmente podría, ¿no? Contribuir en otras áreas también. Les voy a compartir mi presentación. Entonces, ahí la ven, ¿verdad? ¿Ahí ven la presentación? Se ve muy bien. Ok.
Entonces, bueno, pues el nombre, como lo mencionaste, el título, pues es la diversidad genómica de la población mexicana y sus implicaciones en la salud, por obvias razones, porque pues yo estoy en un Instituto Nacional de Salud, y básicamente pues lo que nos interesa o lo que le interesa al instituto es que ese conocimiento de la diversidad de la población pues tenga aplicaciones en problemas de salud, ¿no? Entonces, por eso está principalmente orientado hacia allá. Y bueno, pues me gustaría como empezar diciendo que, pues como todos sabemos, la población mexicana, como cualquier otra población, pero en particular las poblaciones mezcladas, son el producto como de una serie de procesos evolutivos entre los que se incluye pues migraciones que pues dieron lugar, por ejemplo, al poblamiento de América en su momento, eh, y también un fenómeno importante es pues el mestizaje reciente que se da pues, hace 500 años en la conquista y una posterior migración de esclavos africanos, lo que hace que pues la población mexicana actual sea pues tenga esos componentes principalmente, entre otros, ¿no? Y entonces, al nivel del genoma, como observamos, digamos, un genoma de un individuo de una población mezclada, o en general el genoma de un individuo, es como una estructura de mosaico como la que se puede ver aquí, ¿no? Aquí tenemos representadas de una forma gráfica, pues las tres poblaciones principales o los componentes genéticos o flujos genéticos principales que están mezclados en nuestra población, que es la población indígena, que es la población originaria del territorio, la población europea, que se da durante la conquista, y un componente de población africana que se da como resultado de las migraciones de esclavos. Y entonces hoy en día lo que somos todos nosotros, pues es un mosaico de segmentos de diferentes orígenes, ¿no? Que si los representamos con un color, pues cada uno de nosotros tenemos pedacitos azules, pedacitos rojos, pedacitos verdes, distribuidos aleatoriamente a lo largo de todo el genoma. Unos tenemos más azul, otros tenemos más verde, otros tenemos más rojo, pero todos somos un mosaico de diferentes orígenes. Y de hecho, pues es una forma simplificada de verlo, porque en realidad cada uno de estos componentes a su vez, pues sabemos que también sufrieron procesos evolutivos dentro de cada una de estas poblaciones, ¿no? Entonces la población indígena a su vez es un mosaico de diferentes componentes de poblaciones indígenas y lo mismo la población europea y lo mismo la población africana. Entonces en realidad somos un mosaico de mosaicos y tenemos pues un genoma como muy colorido si se representa de esta manera, ¿no? Y, eh, y bueno, pues como ustedes saben, pues como que en el 2003 arranca, se publica por primera vez la secuencia del genoma completo y se da como un avance tecnológico y científico muy acelerado, ¿no? A partir del 2003, que pues eso ocurrió hace apenas 17 años, se genera una tecnología, o sea, nada más pensando en el 2000, o sea, el proyecto del genoma humano costó alrededor de $1 por base nucleotídica secuenciada, o sea, 3,000 millones de dólares, y hoy en día podemos secuenciar el genoma de un individuo por cientos de dólares en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Siendo que el proyecto del genoma humano tardó 10 años. Entonces, como que se ha acelerado el avance tecnológico y eso ha dado lugar a un avance científico y eso nos ha dado la posibilidad de hoy en día de estimar o de hacer inferencias sobre la composición ancestral de un individuo y estudiar esa estructura de mosaico pues de una forma muy ágil, ¿no? Con las plataformas tecnológicas actuales.
Entonces, a eso nosotros le llamamos como la composición ancestral, pero comúnmente se nombra como ancestría, aunque la palabra ancestría no existe, digamos, en el español, ¿no? Y entonces, gracias a esas plataformas, ya que tenemos la posibilidad de interrogar mucha información genética, cientos de miles de posiciones a lo largo del genoma o incluso el genoma completo, podemos hacer estimaciones de esa composición ancestral o esa ancestría a nivel global, que sería como la imagen que se presenta aquí arriba, en donde básicamente se estima la proporción de componentes, de cada uno de esos 3 componentes, si estamos hablando de 3 componentes, a nivel de todo el genoma. Entonces, ¿qué proporción de componente indígena, europeo, africano tiene un individuo a lo largo de todo su genoma? Y, llamamos y también podemos hacer estimaciones de ancestría local, es decir, como hacer esa reconstrucción de la estructura de mosaico, identificando específicamente en qué partes del genoma de cada uno de los cromosomas están ubicados esos segmentos rojos, verdes o azules y de qué longitud son. Y entonces, utilizando este abordaje de ancestría local, pues podemos aislar los diferentes componentes y hacer diferentes como abordajes con eso, ¿no? Entonces, nada más a manera de definición, y como por si alguien tiene interés de tener esta información, pues la ancestría global es eso, esa proporción global a nivel de todo el genoma de los diferentes componentes ancestrales. Hay diferentes programas que se han desarrollado para eso. El primero salió más o menos en el 2000, el último en el 2009. El más común es el 2009 porque es muy fácil de usar. Pero cada uno tiene como sus ventajas y limitaciones, ¿no? El último, por ejemplo, el admixture, pues es muy bueno cuando se manejan miles de marcadores, pero muy malo cuando se manejan pocos marcadores. Y así cada uno tiene ventajas y limitaciones. Y la ancestría local es esta reconstrucción de la estructura de mosaico, y entonces lo que hacen estos programas es como ir ventana por ventana, o sea, particionar todo el genoma en pequeñas ventanas e ir haciendo inferencias de ancestría ventana por ventana. También se han desarrollado varios programas, estas metodologías son más recientes, y también cada una de ellas pues tiene ventajas y limitaciones, ¿no? Aquí es importante mencionar que pues, este sí es un procedimiento numérico un poco más demandante computacionalmente, porque primero hay que hacer, teniendo los datos crudos, tenemos que hacer como el faseo de la información. El faseo pues es decir qué alelos provienen de la línea materna y qué alelos de la línea paterna, en los genotipos de un individuo, ¿no? Y eso también requiere pues, de una estimación computacional estadística para hacer ese faseo, a menos de que tengamos tríos, por ejemplo, ¿no? Si tenemos tríos, pues podemos establecer la fase de el hijo. Cuando tenemos papá, mamá e hijo, podemos decir qué alelos vienen del papá y qué alelos vienen de la mamá de una manera mucho más precisa, porque tenemos a la mamá y al papá de referencia. Pero cuando no tenemos tríos, porque eso pues es costoso, pues se hacen con procedimientos computacionales y usando poblaciones de referencia para hacer esos. Entonces, estas estimaciones, es importante decir que dependen de algunos factores, ¿no? Algo como factores centrales que pueden modificar estos resultados. Al final es importante saber que es una determinación numérica, una estimación numérica, una estimación puntual, y puede variar dependiendo de las poblaciones de referencia, de los marcadores genéticos, de qué tan informativos son los marcadores genéticos evaluados y los modelos y los parámetros del modelo que se utilizan. Entonces son sensibles a los métodos son sensibles a estos aspectos, ¿no? Y entonces teniendo tanto la ancestría local como la ancestría global, y pudiendo aislar uno u otro componente, podemos hacer preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el origen de alguno de esos componentes, ¿no? El origen
del componente europeo, africano, nativo, si utilizamos poblaciones de referencia para comparar, por ejemplo, ¿no? O si vemos la longitud de los segmentos, esa longitud de los segmentos pues nos informan acerca del tiempo, ¿no? Del tiempo que ha transcurrido, porque si ven, por ejemplo, esta imagen, conforme van pasando las generaciones, esos segmentos se van rompiendo por eventos de recombinación y entonces se van haciendo cada vez más chiquitos y entonces la longitud del segmento nos informa acerca del tiempo, ¿no? O también, dependiendo de la longitud del segmento en correspondencia con la frecuencia alélica del marcador que estamos interesados, también nos puede hablar de, por ejemplo, eventos de selección, ¿no? O sea, como huellas eh, de selección natural, ¿no? Selección positiva, por ejemplo, que sea marcadores que se han ido fijando en la población o han incrementado su frecuencia porque son ventajosos o fueron ventajosos para sobrevivir en algún momento del tiempo. Y específicamente para cuestiones de salud hay una estrategia que se conoce como admixture mapping, por ejemplo, en donde lo que se va haciendo es que para enfermedades que tienen diferencias de prevalencia en las diferentes poblaciones que se consideran como las poblaciones ancestrales, pues esperaríamos que si, por ejemplo, estamos hablando de esclerosis múltiple, que es una enfermedad que es muy prevalente en poblaciones de origen europeo y poco prevalente en poblaciones más cercanas al Ecuador, en particular la mexicana, entonces uno pensaría que los factores de riesgo genético vienen dentro del componente europeo y entonces lo que buscaríamos en un estudio como eso sería lugares de enriquecimiento de componente europeo a lo largo del genoma en individuos afectados con esclerosis múltiple, ¿no? Y comparando con individuos sanos. Entonces, lo que buscamos son lugares de enriquecimiento de alguna de las ancestrías en la que es más prevalente la enfermedad para guiar, digamos, la búsqueda y la identificación de estos marcadores de riesgo. Entonces, sí hay muchos ejemplos de esos: obesidad, diabetes, estas enfermedades que son altamente prevalentes en nuestra población y que tienen menor prevalencia en Europa, por ejemplo. Entonces, en ese caso, lo que se buscaría lugares de enriquecimiento de componente indígena o componente europeo, o según sea el caso, componente africano, etc., ¿no? Entonces, utilizando estos abordajes, pues se pueden hacer diferentes como preguntas de investigación, ¿no? Y son, pues, preguntas que nosotros estamos como abordando en la mayoría de los proyectos que estamos desarrollando y ahorita nada más les voy a contar de algunos de ellos para que se den una idea de cómo se ve, cómo se interpreta, cómo se analiza, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, pues es conocer, la primera pregunta, pues es conocer la diversidad de la población mexicana, pero luego ya conociendo esa diversidad, digamos, podemos empezar a hacer correlaciones entre diferentes componentes ancestrales y rasgos o fenotipos de interés. O esta estrategia que les decía de admixture mapping, buscar regiones de enriquecimiento de alguna ancestría. O variantes con huella de selección, también utilizando estos abordajes. O determinar el origen y fecha de surgimiento de mutaciones. Las mutaciones pues son principalmente las que determinan las enfermedades genéticas más raras, ¿no? Y que no son, digamos, los grandes problemas de salud pública, porque su frecuencia no es alta. Sin embargo, pues son importantes porque se concentran luego en lugares o regiones del país en donde sí tienen una frecuencia y prevalencia muy alta en comparación con la frecuencia o la prevalencia que se tiene a nivel mundial y que se vuelven problemas de salud pública. Y la otra, pues, es interacciones, que también eso como que se da de manera natural, interacciones entre variantes de diferentes ancestrías, ¿no? O sea, como se genera esta estructura de mosaico y tenemos segmentos de diferentes orígenes, pues puede ocurrir, y lo hemos visto, que
variantes más de origen indígena que se empiezan a juntar con variantes de origen europeo y que esas modulan pues algunos de los fenotipos que vemos hoy en día en la población. Entonces, en cuanto a la diversidad, pues en los últimos años se han estado haciendo estudios sobre la diversidad de la población, el primero de ellos en 2009, en donde se hizo pues con estas plataformas de genómica, ¿no? En el 2009 fue el primer estudio que se publicó en donde se usaban este microarreglo de 100.000 y en donde se veían individuos de diferentes regiones de México que la ancestría o esa proporción de componente europeo indígena principalmente, aunque también africano, pues variaba dependiendo de la región geográfica, ¿no? Los individuos del norte tenían mayor componente europeo, los del sur mayor componente indígena, y eso eran pues hallazgos que ya se habían identificado con otro tipo de marcadores genéticos, pero que no habían sido, digamos, densos y por miles, ¿no? El otro proyecto en el 2014, que es un proyecto que se publica en la revista Science, muy importante, en donde pues estudian por primera vez pues cerca de 20 grupos y poblaciones distintas indígenas de México. Se complementa con individuos de diferentes regiones, mestizos de diferentes regiones de México también. Y entonces por primera vez se ve que la estructura de la población indígena pues es más compleja de lo que nos esperábamos, ¿no? No es un componente indígena, sino hay una subestructura dentro del componente indígena en donde depende, las poblaciones del norte pues se diferencian de las poblaciones del sur y del sureste, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces, aquí por primera vez se muestra, y bueno, se publica en la revista Science, que sí es, pues se muestra, digamos, cómo es la estructura de la población y se ve que hay, bueno, hay grupos aislados. Esto es que no tengo el mouse, no puedo señalar, no sé por qué. Ay, aquí está ya. Aquí en esta imagen, pues aquí están los seris, por ejemplo, en un azul muy oscuro, y están los lacandones. Uno de los hallazgos más importantes de ese artículo, por ejemplo, y que fue así como muy novedoso, o bueno, muy novedoso, muy taquillero, fue decir que los seris y los lacandones se diferenciaban tanto como los europeos y los asiáticos, ¿no? O sea, como poblaciones continentales. Y a ese nivel era la diversidad de la población mexicana. Claro que esas poblaciones pues son aisladas y pues contribuyen poco al mestizaje y lo más seguro, o de hecho, pues los individuos que están ahí considerados, o sea, seris creo que hay 200, ¿no? Cuando mucho, y aquí habrá pues unos 40, entonces hay una relación importante entre ellos, y entonces esa pues consanguinidad y parecido entre ellos, pues también hace que se agrupe y se diferencie de todo el resto, y lo mismo con los lacandones. Pero digamos, lo más interesante de esto que se ve es en las poblaciones, como quitando a los seris, a los lacandones, incluso a los tojolabales, que también se identifican como un grupo independiente, pues sí se ven principalmente tres componentes. Uno que como que agrupa a las poblaciones del norte, otro más como del centro-sur, incluyendo a los zapotecos, y otro más como de la península, ¿no? Y entonces hay una subestructura que se podría como clasificar como en tres componentes, distinguiendo a los individuos del norte, del centro y de la península. Y todos estos son poblaciones mestizas, y entonces dependiendo de la región de donde esté la población mestiza, pues es la proporción de cada uno de esos componentes. Entonces los del norte tienen más del norte, los del centro tienen más del centro, y los de la península tienen más del componente indígena de la península, ¿no? Entonces,
también en este estudio se intentó hacer un abordaje de si esos componentes ancestrales que se estaban identificando tenían algún efecto en cuestiones de salud, ¿no? Entonces, como estos individuos no tenían fenotipos, una caracterización de fenotipos, lo que se hizo fue determinar, aquí por ejemplo se está haciendo ese abordaje de aislar cada uno de esos componentes y hacer una correlación de cada uno de esos componentes con la función del pulmón, ¿no? Una medición de función de pulmón. Y entonces se ve que dependiendo de la región geográfica también, pues hay una diferencia en ese rasgo o ese fenotipo estudiado. Ahorita no le voy a prestar mucha atención al fenotipo, pero más bien se empieza a identificar o se identifica que dependiendo de la región, pues sí hay un efecto en los fenotipos. A ese proyecto le continuó otro que era pues una continuación un poco natural, que era la secuenciación completa. Obviamente por cuestión de recursos, pues no se hicieron muchos individuos, entonces se hizo la secuenciación completa de 12 individuos indígenas, 2 de diferentes regiones, 2 tarahumaras, 2 tepehuanos, 2 nahuas, 2 totonacos, 2 zapotecos, 2 mayas, y un trío mestizo para fines como de control de calidad, ¿no? Y entonces, y se metieron muestras adicionales, y aquí es donde se empieza a ver que estas estimaciones de ancestría, pues sí, son muy útiles, pero también tienen su grado pues de particularidad en el sentido de que pues puede variar y puede variar mucho dependiendo de lo que se meta como población de referencia, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros usamos los mismos datos que estaban en el artículo anterior del 2014 y añadimos individuos del centro, nahuas, totonacos, zapotecos y, bueno, y mayas también. Y entonces volvimos a repetir, digamos, ese análisis de estructura o de ancestría, y entonces aquí se estructura aún más, o sea, se confirman esos 3 componentes que se tenían en el artículo previo, pero además salen otros componentes que son más componentes como del centro, ¿no? Del país. Y se empieza a ver que pues hay, por ejemplo, los 2 individuos tarahumaras pues son prácticamente arriba del 95%, tienen el componente del norte, lo mismo que los tepehuanos, pero los nahuas, que a pesar de que estamos viendo aquí un componente particular de la población nahua, estos nahuas que estábamos estudiando en particular, pues no tenían ese componente específico. Entonces, y lo mismo que los totonacos. Entonces, ahí como que se empieza a ver que las poblaciones del centro en realidad tienen una estructura mucho más compleja de también un mestizaje conocido que hubo en el centro del país, y que eso se ve reflejado también en la información genética, ¿no? También se trató de hacer como un acercamiento a la parte de medicina, y entonces lo que hicimos, pues como eran 12 individuos, lo que hicimos es buscar todos los marcadores que habían sido ya reportados en algún estudio de estos de asociación de genoma completo, GWAS, todos los marcadores que estuvieran presentes en los 12 individuos y comparar su frecuencia con otras poblaciones, ¿no? Y entonces aquí comparamos la frecuencia, por ejemplo, con la población europea y con la población asiática. Y entonces todos estos son marcadores que ya han sido reportados, que están muy frecuentes en estos 12 individuos, y estamos comparando su frecuencia y a qué rasgo está asociado, ¿no? Entonces, por ejemplo, salen cosas como índice de masa corporal, antropometría, pigmentación de la piel, morfología del cabello. Y entonces sale una lista de marcadores que han sido asociados a diferentes rasgos y que están muy diferenciados con otras poblaciones, y que esa diferenciación pues ha sido usada también como una estimación o una aproximación a que podría ser una huella de selección. Y entonces hay una lista
en el como de exploración, de que valdría la pena explorar esos porque tienen una alta frecuencia en estos 12 individuos y tienen una frecuencia muy baja en europeos o asiáticos o en ambos. ¿No? Entonces, ese es pues lo que se ha estudiado, digamos, de la diversidad y la aproximación como muy general a aspectos de salud con pocos individuos, ¿no? Este es otro proyecto que estamos desarrollando con apoyo de Juan Carlos, que es un estudiante de antropología, en donde estamos estudiando justamente lo que queríamos era afinar qué está pasando o ver la diversidad en el centro, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue meter nuevamente todos esos datos que están en los proyectos previos, pero aquí añadimos una población adicional, que es la población del proyecto Candela en México, que son alrededor de 1,200 individuos muestreados en la Ciudad de México. Entonces, utilizando lo que queríamos era ver cómo se ve la estructura de esos individuos de Candela y además correlacionar esa estructura con algunos rasgos metabólicos que están disponibles para esos individuos. Entonces, aquí se ve pues la estimación de ancestría, digamos que consideramos que era la que mejor se ajustaba a los datos, que es para K igual a 21. Estas son poblaciones de África, poblaciones del sur de Asia, del este de Asia, poblaciones europeas. Aquí incluso metimos poblaciones de Siberia, y las poblaciones de México y las poblaciones mestizas. Aquí cada barrita es una población y la proporción corresponde como al promedio. Entonces, lo interesante que vimos aquí y que nos parece que es como algo importante es que la población de Candela, por el tamaño de la muestra y por ser muestreada en la Ciudad de México, nos permite como identificar un componente ancestral para el cual no tenemos una población de referencia. Entonces, ese componente es este azulito claro que se ve principalmente en el centro, en los purépechas y aquí ya no se ve quién es el otro, pero se ve en el centro del país y que es un componente que está muy presente en la población de Candela, ¿no? Ahorita estamos haciendo como otros ejercicios para ver si cambiando la población eso se modifica y qué tan consistente es ese resultado. Y luego aquí lo que hicimos fue agarrar cada uno de esos componentes y ver su correlación con diferentes rasgos de lípidos y antropométricos, rasgos fenotipos metabólicos. Y entonces aquí vemos como cosas como que la creatinina, por ejemplo, se correlaciona negativamente con ese componente del centro del país y positivamente con un componente europeo, mientras que el índice de cintura-cadera se correlaciona positivamente con un componente de México, o de población originaria de México, y negativamente con componente europeo, que eso tendría, digamos, cierta justificación, ¿no? Entonces, en cuestión de diversidad, pues se puede jugar mucho con estos componentes y asociarlos a diferentes rasgos, ¿no? Ya sean rasgos de salud o otros rasgos, ¿no? Algo mucho más puntual, por ejemplo, es ver qué pasa específicamente en una región específica que corresponde, por ejemplo, a una mutación, ¿no? Este es un artículo que ya se publicó y que es de una enfermedad que se llama ataxia espinocerebelosa tipo 7, que es una enfermedad muy rara, muy rara. Es abajo de 1 por cada 100,000 habitantes en la prevalencia en diferentes poblaciones. Pero en México, en una región específica de Jalapa, Veracruz, hay una prevalencia de 7.4% de esa enfermedad. Y es una enfermedad que es pues muy incapacitante porque ataca pues el sistema motor y además pérdida de visión. Entonces la gente se va deteriorando, se va deteriorando. Y pues una frecuencia de 7.4 en una región es un tema de alarma. Entonces, lo que
hay dos grupos estudiando a este fenotipo, pero estoy trabajando con neurología, y ellos estudiaron pues alrededor de 181 individuos en 20 familias, ¿no? Más o menos el familiograma se observa así. Y lo que queríamos ver, ellos haciendo una genotipificación puntual de algunos SNPs y microsatélites, básicamente 5, lo que hicieron fue determinar que existía un haplotipo común en estos individuos afectados, ¿no? Entonces dijeron, ellos publicaron previamente que era un efecto fundador y que porque existía este haplotipo común. Lo que queríamos ver era cuál era el origen ancestral de esa mutación, entonces usamos uno de estos microarreglos y usamos las mismas estrategias de ancestría global y local. Y entonces con ancestría local, aquí está, en este gráfico, pues aquí está el papá afectado, la mamá sana y el hijo afectado. Entonces, lo que vemos es que el papá y la hija afectada, pues ambos tienen exactamente en la posición donde está la mutación, un segmento de indígena europeo. Estos individuos eran a nivel de genoma completo, o sea, de ancestría global, tenían básicamente arriba del 95% de componente indígena. Pero lo que dicen los neurólogos es que los que tienen la mutación tienen un fenotipo pues muy distinto, ¿no? Al fenotipo indígena, y entonces pues ellos sugerían que era europeo, pero pues no lo podían confirmar. Entonces, haciendo la ancestría local, realmente era como casi un ejemplo de libro de texto, porque todo salía indígena, 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 y exactamente en el cromosoma 3, en la posición en donde está la mutación, había un segmento europeo compartido entre el papá y la hija. Y entonces lo que hicimos fue sacar ese segmento, que más o menos medía como 14 megabases, y compararlo contra diferentes poblaciones de diferentes orígenes, entre ellos de Finlandia, de Gran Bretaña, de la península ibérica, italianos y españoles. Y entonces, a través de un gráfico de PSA, pues vimos a quién se asemejaba más ese segmento, que es este puntito rojo, y entonces, pues en lugar de acercarse, digamos, a la población de la península ibérica, pues se acercaba más a la población de Finlandia, ¿no? Entonces, hay hallazgos de que también hay un efecto fundador reportado allá, y bueno, hasta ahí hemos llegado. Ahorita el siguiente paso de este estudio, pues, es ver cuándo, en qué momento, o sea, datarlo y como combinarlo con un estudio también antropológico, ¿no? Un abordaje similar, pero de un componente más africano, es de esta enfermedad de Huntington, que es Huntington-like, le llaman. Está determinada por un gen que se llama yontofilina 3, que está en el cromosoma 14, me parece. Y entonces también es eh, una enfermedad súper rara. Hay como cerca de 70 casos en el mundo reportados, pero en México, en una región específica, en la Costa Chica de Guerrero, hay una concentración de casos también en donde hay muchos casos, muchos, ¿no? Aquí tenemos solo 11 que tienen la mutación y 5 individuos sin mutación, pero en realidad ellos tienen una corte ya que incluye decenas de individuos que están estudiando, ¿no? Y entonces, usando un poco la misma estrategia de hacer la ancestría global, la ancestría local, extraer el segmento, ver la ancestría del segmento, pero además lo complementamos como con a ver si había un haplotipo compartido entre esos individuos. Y entonces esta es la ancestría local de estos individuos afectados, y este es el punto en donde está la mutación, ¿no? Y entonces alrededor de esta mutación, más o menos en un segmento como de 1.1 megabases, hay un segmento africano en al menos uno de los cromosomas de todos los individuos afectados, ¿no? Entonces hicimos el mismo abordaje de extraer ese segmento,
y mapearlo contra poblaciones de diferentes orígenes africano y europeo, y lo que vemos pues es que sí es principalmente, aquí está K igual a 3, aquí están los europeos, los africanos, los europeos, los indígenas, y claramente pues estos 5 individuos que son los no relacionados, porque algunos de los otros son familiares, pues tiene componente africano, y lo que queríamos ver es si podíamos ver si todos tenían el mismo origen, ¿no? Entonces aquí esta gráfica pues lo que nos muestra es que estos dos colores, rojo y como morado, que están específicamente en la población africana, pues como que esos dos aparecen en ese segmento, entonces todavía estamos como afinando el origen de esa, pero parece no ser un origen común, ¿no? No un individuo que llegó con la mutación, sino aparentemente pues tiene como, pudieron haber sido más individuos con diferentes orígenes africanos todos, ¿no? Esto es a nivel de haplotipos, esta es la ancestría local, esta es la ancestría local extraída de estos cromosomas, y esto es a nivel ya del haplotipo. Y entonces el haplotipo todavía nos acorta un poco más el segmento, nos da una distancia, una longitud como de 700 kilobases, y dentro de esas 700 kilobases pues hay genes que ya se han reportado como interaccionando con el gen de iontofilina, ¿no? Entonces, es como ir desmenuzando un poco para identificar de una manera más puntual. Ya 1:42. Bueno, esta es otro caso de neuromielitis. Esta es una enfermedad mucho más compleja, es una prima hermana de esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple, como les decía, es más frecuente en europeos, menos frecuente en indígenas, pero esta neuromielitis óptica hasta el 2004 se consideraba un subtipo de la esclerosis múltiple. Sin embargo, en el 2004 se detecta un autoanticuerpo contra una proteína que se llama coaporina 4, y entonces se diferencia de la esclerosis múltiple, y los médicos empiezan a notar que los pacientes con neuromielitis óptica tienen unos rasgos y los de esclerosis múltiple tienen otros rasgos. Entonces empezamos a estudiar más o menos en el 2013, 2014, neuromielitis óptica, otra vez usando el mismo abordaje de buscar cuál es el origen ancestral con la finalidad de identificar factores, ¿no? Y entonces sí vemos que estos pacientes de neuromielitis óptica tienen más componente indígena que una población control. Hicimos un GWAS, y este GWAS nos lleva pues al HLA, que ya ha sido reportado. Abrimos una ventana como en esa región y vemos que hay un conjunto de SNPs que están asociados justo en el HLA de clase 2, y como también hicimos el HLA, la tipificación de HLA en algunos de estos pacientes, entonces pudimos correlacionar la ancestría del que nos permitía calcular el microarreglo con la determinación de la tipificación de HLA. Y entonces lo que vemos, aquí hay como una controversia porque se han reportado varios alelos HLA en diferentes poblaciones. Y entonces como que no hay un consenso. Hay uno en particular que es el DRB 10301, que es el que más se ha replicado, pero no hay un consenso del todo hacia que ese es el alelo de riesgo HLA. Entonces, viendo la ancestría de cada uno de esos alelos HLA, pues lo que vemos es que el DRB103 es de origen europeo, o se infiere como europeo en nuestra población, y los otros alelos de riesgo que se han reportado en otras poblaciones y en la nuestra también, en poblaciones mezcladas particularmente, son de origen indígena, ¿no? Entonces, pues aquí aparentemente podría ser, aquí está el SNP de riesgo, este es el alelo de riesgo, y aquí se están acumulando todos los alelos HLA, y aquí dentro de estos alelos HLA están prácticamente presentes casi todos los alelos que se han reportado en diferentes poblaciones, pero unos son europeos, otros son indígenas. Entonces esto como que nos permite un poquito entender
pues que esa estructura y esa mezcla genética que tenemos nosotros en la población, pues se está contribuyendo de una manera a los diferentes fenotipos o a las diferentes enfermedades, y pues que no es tan trivial como decir, este es el marcador de riesgo y nada más, sino que sí hay que ir un poquito más como a profundidad. Y bueno, ya para acabar y nada más contarles de este, así súper breve, este último proyecto, que bueno, pues nada más decir que este es un trabajo multidisciplinario en donde participan muchas diferentes disciplinas. Me ha tocado incluso estar en comités tutorales de ciencias forenses y bueno, participan pues la medicina y la antropología, caracterizando la población, pero sabiendo del trabajo experimental, pero haciendo la interpretación, el procesamiento de la información. Y uno de los aspectos también que pues, es muy importante también considerar es estos aspectos éticos, legales y sociales, porque esta información es muy sensible, ¿no? Entonces, un proyecto que es más orientado a divulgación, que se está desarrollando también, por la preocupación de que cada vez que presentamos cuestiones de diversidad, ancestría, nos terminan preguntando, pero ¿y qué pasa con estas pruebas de ancestría que están vendiendo, ¿no? Entonces, un grupo multidisciplinario propusimos este proyecto al FONCA, al Fondo Nacional de Cultura y las Artes, un poco con la justificación de que hay un debate en México sobre estos proyectos de diversidad. O sea, se han generado, pues lo primero es el mapa de los mexicanos, ¿no? Que ha sido muy cuestionado este mapa de los mexicanos que le entregó en el 2009 a Felipe Calderón, en ese entonces director del INEGEN. Y luego se han ido publicando otros artículos, estos que les fui platicando, y se han ido generando todo un debate, principalmente entre especialistas, entre antropólogos, historiadores, filósofos de la ciencia y genomistas. Pero mientras tanto, ese debate se da por acá arriba. En el mercado están cada vez surgiendo más pruebas que se ofrecen a los consumidores y en donde te dicen que pues, cuáles son tus orígenes, si quieres una mejor versión de ti y las dietas y los ejercicios y las enfermedades y yo te voy a decir la verdad. Y entonces se han ido incrementando cada vez más la oferta de servicios genómicos, tanto que el año pasado, por ejemplo, cumplí este Ancestry DNA, como que celebraba su milestone de 15 millones de pruebas hechas en su compañía. Hay cerca de 40 millones de usuarios que se han hecho una prueba de ancestría en particular, y entonces este proyecto fue como la necesidad de abrir un espacio de discusión, reflexión, que no solo sea entre especialistas, ¿no? Y que sirva para divulgar a la sociedad y hacer visibles los alcances, limitaciones, implicaciones de estos estudios. Nos invitamos a cerca de 80 personas de diferentes, que hacen diferentes actividades en cultura y arte, y les hicimos un análisis de ancestría, les dimos un resultado y ellos generaron un producto creativo. Les dimos un acompañamiento explicándoles cómo funcionan, cómo se interpretan, qué implicaciones tienen, cómo, etcétera, aspectos técnicos, metodológicos, antropológicos de los estudios, para exponerlos a esa experiencia y que ellos hicieran una reflexión y un producto creativo. Entonces hay de diferentes disciplinas, se tomó la muestra, se hizo el estudio, todo esto ocurrió como a finales del 2018, todo el 2017, se entregó un reporte y pues ya se generaron las obras y estamos más o menos en espera de hacer una exposición en el Museo de la Ciudad de México que cubra con este requisito de divulgación. Más o menos pues la representación que les dimos y que les explicamos y que les tratamos de transmitir todos estos conceptos fue más o menos así, en donde teníamos estas mismas poblaciones de referencia que estábamos usando para los proyectos de investigación, y entonces le dimos a cada uno de ellos pues una representación de su ancestría,
les explicamos estas son las poblaciones de referencia que se usaron, y esta es una muestra de algunos de los productos que se generaron, ¿no? Y se han hecho, pues, foros públicos, pero más, pues, ha permeado más en el medio artístico. En el Colegio de San Ildefonso se hizo un foro público, ahorita está expuesto en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro y a finales en el Museo de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues este proyecto como contribuye a generar estos espacios de divulgación que son indispensables y necesarios, que además nos permite hacer como un diagnóstico de las interpretaciones de los participantes, las particularidades de las categorías poblacionales y la contribución además del arte como a la ciencia, ¿no? Se ha presentado en diferentes, pues, foros televisivos, radio, etcétera, y ahorita el 1 de julio va a estar en un panel en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro en línea, ¿no? Entonces, pues era contarles también de esa parte porque pues también me parece que es importante pues considerarla nosotros como investigadores, ¿no? Entonces, muchas gracias, perdón, me pasé. Muchas gracias, Sandra Romero, por tu exposición. Ay, yo ya te estoy hablando de tú. Sí, adelante. Yo estoy fascinada y supongo que mis compañeros también. Quisiera dar pie para que se hagan preguntas, pero yo aprovecho que tengo ahora el uso de la voz y quisiera que me explicaras un poquito, porque este último proyecto que hay refleja o hay una interacción entre el arte y el análisis genético de un cierto número de personas que hicieron, como no terminé de entender qué tipo de obras de arte o cómo interpretaron sus resultados genéticos en una obra plástica. Como por ejemplo... Pues es un ejercicio muy subjetivo. La verdad es que no fue un experimento inicialmente. Lo que queríamos era pues, tener el pretexto de hablar del tema, de que se discuta, pero no que se discuta en libros, o sea, que no se discuta entre especialistas, sino que como que sí sentimos la urgencia de que la información llegue a la sociedad y que la sociedad tome decisiones más informadas sobre si se hace una prueba de ancestría o no, si se hace una prueba de que la dieta, de que te van a decir qué dieta debes de consumir y qué ejercicio debes de hacer y de que te vas a enfermar, que la gente sepa, ¿no? Y que tome decisiones más informadas porque cada vez más hay una oferta. Entonces lo que queríamos era, pues según nosotros, como que los participantes fueran voceros, ¿no? Entonces les dimos una presentación de aspectos metodológicos, funciona así, funciona así, así técnicamente, así se interpreta, así estas son las limitaciones de estos estudios, porque como les dije, pues depende de la población de referencia, depende de los marcadores, depende de muchos factores y esos resultados pueden variar muy fácilmente. Entonces, era transmitirles eso, darles ese acompañamiento y exponerlos a un resultado y como que ver qué reflexiones tenían ellos y qué, como para visibilizar todas esas. Al final, pues sí, se generaron obras que, pues, algunos se fueron a unas reflexiones muy personales, otros a unas reflexiones de las migraciones humanas y las poblaciones y todos somos uno. O sea, fue algo muy subjetivo. Se generaron piezas artísticas que unas son fascinantes, otras son muy personales, otras son... Y yo creo que el ejercicio final que va a ser el más interesante, pues es hacer realmente la divulgación. O sea, es como el tejer la información científica con las reflexiones de los artistas, ¿no? Pero la idea era un poco el pretexto de visibilizar y hacer ruido para que la gente esté un poco más alerta de hasta dónde llegan estos estudios y qué todavía no te pueden decir estos estudios, ¿no? Sí, pues qué bonito, qué gran idea. Bueno, todos los proyectos me parece que son muy útiles, pero
particularmente me ha parecido muy interesante por eso, porque el tema de la divulgación y todas las personas que han participado con su muestra, ¿eran artistas o es ciudadanos de a pie, cualquier perfil? Pues la gran mayoría son artistas, pero también tratamos de involucrar gente que estuviera involucrada en deporte. O sea, como la idea era que fueran como medio voceros, pues gente que tuviera algún impacto como mediático. Entonces, pues hay actores, hay artistas plásticos, fotógrafos, hay unos deportistas, pero pues no en todos los casos obtuvimos el resultado que esperábamos y la reflexión así profunda que esperábamos, no. Entonces, pues sí queda como una experiencia, o sea, sí es una forma de ver que sí hay gente a la que le causó un shock emocional y hay gente que no le dio mayor importancia y cuando uno va a una compañía y da su muestra para generar como este ejercicio lúdico, pues no te imaginas las implicaciones que eso puede tener y esa muestra pues entran a bases de datos y tú ya firmaste de que pues eso ya le pertenece a la empresa vende tus datos, hace con tus datos, se han identificado pues asesinos, cerca de no sé cuántos, pero decenas de asesinos que agarran muestras de escenas de un crimen, le hacen el estudio genómico, las cruzan con estas bases de datos que ya son millones de millones y empiezan a construir familiogramas y entonces se han identificado muchos asesinos y pues uno no, cuando vea su muestra, pues no autorizó que se usara para eso y pues ahí digamos que ya tú le das toda la responsabilidad a la empresa y además le pagas para que, ¿no? Le estás dando tu información y además le pagas y además todas esas implicaciones pues la gente pues, no las tiene ahorita en su radar, ¿no? Entonces es importante pues por lo menos que lo pienses 2 veces, o sea, que te informes y que tomes una decisión más informada. Sí, 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 por supuesto. Pues no sé si alguien de los que estamos aquí tenga alguna pregunta o algún comentario, impresión. Hola, buenas. Habla Edgar Centeno. Es Edgar. Edgar, querido, tienes que aumentar tu volumen porque te escuchamos muy bajito. ¿De veras? Sí, a ver qué. No sé a dónde ahí. ¿Qué tal? ¿Ya me oyen? Un poco mejor. Ay, no, le aumenté a mi bocina, espera. Ah, Pero muy bien, se oye mucho mejor, ¿eh? Qué gusto bueno, saludarte. gracias. Hola, hola. Hay una parte muy interesante que es cuando cuando evalúan la ancestría e identifican en la distribución a lo largo de la República. Hay dos cuestiones muy interesantes porque pareciera que la zona de los tojolabales y los lacandones hubieran venido así de Marte directo y a instalarse ahí porque uno piensa, bueno, pues a lo largo y ancho de la República uno puede identificar ciertos rasgos que se van quedando, ¿no? Pero no. Parecería que en el norte había una población y en el sur, en la zona de Chiapas y la zona maya, era completamente diferente. Entonces, esto me parece muy, muy interesante porque sobre todo para la gente que hace antropología y migraciones entonces, eso me parece muy, muy interesante, ¿no? Una anécdota así simpaticona, habían identificado en Chile una mutación en la hemoglobina que favorecía una anemia. Muy, muy interesante, ¿no? Provocaba anemia. Y después se identificaron en Guerrero, en población, en población que tenía rasgos también afroamericanos, también habían identificado una mutación y entonces no veían la relación Guerrero, Chile. Y entonces alguien por ahí dijo, oigan, qué chistoso, porque en Guerrero hay un baile muy común. Las chilenas. Exacto.
Exacto. Y entonces dijeron, y entonces ya se empezaron a ver y hay hubo un proceso de migración en la época colonial de negros que se rebelaron en Chile y se vinieron corriendo hasta Acapulco, pues claro. Y entonces, ¿qué más? Qué mejor. Y entonces, este tipo de asociaciones son bastante interesantes, ¿no? Un trabajo muy interesante. Muchas gracias por habernos invitado y muchas gracias por la presentación, doctora. No, muchas gracias a ustedes. Y sí, eso que dices, de hecho, uno de los, por ejemplo, uno de los participantes de este último proyecto de Mosaico es historiador y es zapoteco, o sea, originario de Zapoteco. Y él justamente, su reflexión pues fue una de las más interesantes porque él dijo, yo vengo de una comunidad que está en la sierra de Oaxaca y yo me esperaba que pues mi composición saliera así como parejita, completa, y salía como muy, o sea, sí, principalmente indígena, o sea, no tenía nada de mestizaje, digamos, con europeos, pero era una ancestría como muy fragmentada. Y entonces dijo, pues claro, es que la misma, como que acabas de decir, que acabas de mencionar, de que ahí en su comunidad tienen muchos como rituales y festejos, etcétera, que en realidad no son propios de ahí de la localidad, sino más bien que son como mezclas de rituales del centro de México, no sé qué. Entonces, pues, para él decía, es que justo, pues sí, por supuesto, somos una mezcla de... Y hubo muchas migraciones del centro de México a las zonas zapotecas, entonces como que, pues para él sí fue como muy claro, ¿no? Y sí, pues sí, muchos de los procesos migratorios y demográficos no los tenemos completamente como bien conscientes, y con estos estudios pues se van como evidenciando algunos de esos fenómenos. No sé si hay ya alguien más que quiera participar. ¿Yo puedo participar? Gracias, Carlos. Gracias. Felicidades, doctora, por su exposición. Bueno, lo considero, pues, la verdad, un privilegio tener esta visión tan general como la que usted tiene, ¿no? Y en toda su experiencia con los análisis genómicos en concreto en México. Y quisiera yo, pero tengo una inquietud, ¿no? No estoy muy familiarizado con las bases de datos y con los datos en sí humanos, ¿no? Pero como nos hablaba usted, muchas veces a lo mejor se han hecho categorizaciones en estudios previos, o sobre todo cuando empezaban los análisis genómicos, generalizaciones sobre las ancestrías, ¿no? Ujú. Entonces, ya después, obviamente, ¿no? Conforme se pueden ir detallando más los estudios y los datos son más abundantes y demás, y los muestreos quizá, pues como mostraba también, pues son en realidad lo que se conocía como un componente amerindio, pues en realidad es bastante más complejo y a lo mejor se conforma por varias ancestrías a su vez, ¿no? Ujú. ¿Qué tanto cree que puede hacer un problema de sesgo en estudios que utilizan bases de datos que han usado este tipo de categorizaciones también, ¿no? Probablemente, por ejemplo, la ancestría africana, ¿no? Como nos decía, pues hay un montón de ancestrías ahí seguramente, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puede ser en los datos de referencia que se utilizan normalmente? ¿Qué puede ser un sesgo para los estudios que se hacen ya más localmente, ¿no? Pues sí, yo creo que sí hay sesgos, pero cada vez hay más información disponible y hay más información que se ha compartido. O sea, no toda la información es pública, no todos los datos, por ejemplo, que nosotros estamos usando son públicos, sino algunos sí son públicos, otros son datos pedidos específicamente para algún proyecto de investigación, y entonces nos prestan los datos y los incorporamos. Y sí, definitivamente si uno, por ejemplo, estas compañías de ancestría, pues tienen principalmente, no pueden usar datos que son para fines de investigación porque son para fines comerciales. Entonces, ellos tienen un sesgo porque usan su propia población, sus propios clientes como población de referencia, y obviamente los que se han hecho más de estos estudios de ancestría son poblaciones de origen europeo.
y casi no tienen poblaciones, por ejemplo, latinoamericanas, ¿no? Incluidas. Sí tienen algunos poquitos individuos, pero no muchos. Y la gran mayoría de su millón de muestras, pues es de poblaciones de origen europeo. Entonces, eso sí distorsiona, pues sí genera una distorsión en los resultados y, y obviamente le da como más peso a las poblaciones que están más cargadas, ¿no? Lo mismo pasa, o sea, eso va a pasar siempre y eso es parte de lo que tenemos que estar conscientes. O sea, como a un modo grueso, sí te da unas estimaciones y más como a nivel de población, ¿no? O sea, a nivel de población y viendo una población en particular y que todos tienen de manera incrementada un cierto componente y pero no debería interpretarse así como tan puntualmente 22.5, sino más bien sí son estimaciones gruesas y que sí están sesgadas por algunos factores como la población de referencia, pero que sí te permiten como aproximarte un poquito a cómo es la estructura de los individuos en general. Lo interesante también es ver este proyecto de Candela, por ejemplo, que metiendo a los individuos de Candela logras como recuperar un componente de la cual no tienes una población de referencia. Pero como tienes una muestra grande de cerca de 1,200 individuos, ese componente que está presente en esos individuos que no está presente en los otros o muy presente en los otros, pues sí lo logra identificar como un componente de referencia, a pesar de que no tienes a la población de referencia. Y eso, pues, a medida que se vayan incrementando las bases de datos y se vayan metiendo más y más y más individuos, pues se va a ir haciendo una estructura cada vez más fina. Y para fines forenses, pues también no sé si es buena noticia o mala noticia, ¿no? Que tengamos esa estructura tan compleja, ¿no? Porque pues todas estas plataformas que se usan para identificación de individuos, pues se necesitan de poblaciones de referencia y en su caso pues van a necesitar considerar como esa variabilidad que hay en el territorio mexicano para esas poblaciones de referencia. Y no lo tenemos, no existe, ¿no? No, este estudiante en el que yo estuve participando en su comité con el tutor principal, el doctor Héctor Rangel, lo que estaba haciendo era generar la referencia para un conjunto de SNP para cromosoma X o cromosoma Y, ahorita ya no me acuerdo, pero para identificación de individuos. Y sí, pues lo que hizo fue hacer muestreos y genotipificar en diferentes regiones y pues sí, encontraba que había una variabilidad y al final pues ya no era muy fácil como integrar esa información como para emitir una recomendación o algo. Pues, sí se quedaba en la observación de que hay variabilidad dependiendo de la región geográfica que se utilice como referencia. Pero sí es un tema que tal vez estas plataformas densas en donde se tiene miles, millones de información, pues sí permiten hacer cosas más finas como ver específicamente en esa región en donde está, qué ancestría tiene el individuo. Entonces quizá esa vaya a ser la forma a futuro, pero esos estudios son caros, ¿no? Claro. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay algún otro comentario por parte de este grupo, agradecemos infinitamente la plática. El grupo es muy heterogéneo. Aquí ya vemos gente que se dedica al derecho, o hay químicos, hay varios químicos. Por ahí he visto a Toño Nakaoto, él es odontólogo. Carlos le acaba de preguntar, él es biólogo y se dedica a los temas de entomología. Por ahí también tenemos a 3 personas que se dedican a temas de genética.
matemáticas, etc. Entonces, el grupo es así porque pues así nos hemos tratado de conformar para analizar los temas forenses y nos interesa mucho estos análisis poblacionales, de ancestría, bancos de datos, Claro. información genética que por ahí anda pululando o se quiere, bueno, más bien que está ya integrada en bancos y que se usa para fines forenses. Todos esos temas son de nuestro interés. Entonces, pues lo agradecemos infinitamente. Y solo para cerrar, voy a intentar hacer algo que nunca he hecho, que es entregar una constancia en forma electrónica. Entonces, lo voy a intentar y ahí espero que se vea Muchas bien. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, doctora Sandra Romero, por haber aceptado. Quien fue el intermediario para hacer la invitación fue Mirsha Quito, que forma parte del grupo, y por supuesto a Fernanda López, que siempre está organizando desde siempre, ha sido la organizadora de este grupo. Ella es lingüista, entonces así están de diversos nuestros perfiles. Entonces, también saludo a los alumnos, ya había varios becarios por ahí, qué bueno que se han interesado. Gibran, que es nuestro científico forense y se graduó por temas de análisis genéticos, entonces qué bueno que nos estamos viendo por este medio para cerrar bonito esta semana. Y pues yo me quedo con un sabor de boca muy, muy a gusto después de esta exposición. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias y muchas gracias a Mirsha, que ya no lo mencioné, pero que sí lo traigo en el... Por allá anda, vi que se conectó, sí, vi que se conectó, pero pues... Aquí ando. Ah, ahí está. ¿Escuchan? ¿Algo que decir, Mirsha? No, bueno, yo tendría muchas preguntas para Sandra. Nada más agradecerle. Qué bueno que nos dio la charlita, muy interesante. Me la eché de camino para Hidalgo. Saludos a todos. Perfecto. Buenísimo. Luego platicamos. Bueno, vale. Pues muchas gracias. Entonces, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Bye. Bye.